Buenos días, vamos a dar lectura al año bíblico. Nos ubicaremos en Segunda de Reyes, capítulo 13. Así dice su santa palabra. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová y siguió los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y encendióse el furor sobre Jehová contra Israel, y entrególos en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró a la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron debajo de la mano de los sirios. Y habitaron los hijos de Israel en sus estancias como antes. Como todos estos no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también el bosque permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, y 10 carros, y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como polvo para hollar. Lo demás de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y sepultáronlo en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás su hijo. Y Joacás sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Lo demás de los hechos de Joás, y todas las cosas que hizo, y su esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad, de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y díjole Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomóse él entonces un arco y unas saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana hacia el oriente. Y como él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salud de Jehová, y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los sirios en Apec hasta consumirlos. Y tornóle a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, díjole: Hiere la tierra. Y él hirió 3 veces y cesó. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: A herir 5 a 6 veces herirás a Siria hasta no quedar ninguno. Empero ahora 3 veces herirás a Siria. Y murió Eliseo, y sepultáronlo. Entrando el año, vinieron partidas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos un hombre, súbitamente vieron una partida, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y levantóse sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y compadecióse de ellos, y mirólos por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de sí hasta ahora. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás,
y tomó de mano a Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que él había tomado de mano de Joacaz, su padre, en guerra. 3 veces lo batió Joás y restituyó las ciudades a Israel. Capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue de Joadán, de Jerusalén. Y él hizo lo recto en ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los altos no fueron quitados, que el pueblo aún sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. Y luego que él reinó, fue confirmado en su mano, hirió a sus siervos los que habían muerto al rey su padre. Mas no mató a los hijos de los que le mataron, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó, diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Este hirió asimismo 10,000 idumeos en el valle de las Salinas, y tomó a Sela por guerra, y llamóla Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió embajadores a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven y veámonos de rostro. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las bestias fieras que estaban en el Líbano y hollaron el cardillo. Ciertamente has herido a Edom, y tu corazón te ha envanecido. Gloríate pues, mas estate en tu casa. ¿Y por qué te entrometerás en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Mas Amasías no dio oídos, por lo que subió Joás, rey de Israel, y viéronse de rostro, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a sus estancias. Además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los vasos que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos en rehenes, y volvióse a Samaria. Lo demás de los hechos de Joás que ejecutó y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los hijos de Israel? Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, 15 años. Lo demás de los hechos de Amasías ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? E hicieron conspiración contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, mas enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Trajeronlo luego sobre caballos y sepultáronlo en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y hicieronlo rey en lugar de Amasías su padre. Edificó él a Elad y restituyó a Judá. Después que el rey durmió con sus padres, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová,
y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Eper, por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado ni quien diese ayuda a Israel, y de Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por manos de Jeroboam, hijo de Joás. Y lo demás de los hechos de Jeroboam, y todas las cosas que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó a Judá en Israel, a Damasco y a Hamat, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía, de Jerusalén. Él hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los altos no se quitaron, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Mas Jehová hirió al rey contra lepra, y fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada de Jotam, hijo del rey, que tenía el cargo del palacio, gobernador al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Azarías y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él se conjuró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Zacarías, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usía, rey de Judá, y reinó el tiempo de 1 mes en Samaria. Pues subió Manahem, hijo de Gadí, y de Tirsa, y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Salum y su conjuración con que conspiró, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces hirió Manahem a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus términos desde Tirsa, e hirióla porque no la había abierto, y abrió a todas sus preñadas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó en todo su tiempo de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a la tierra, y dio a Manahem a Pul 1000 talentos de plata, porque le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel,
sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en la tierra. Lo demás de los hechos de Manahem y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pekaya, su hijo, en el año 50 de Asirias, rey de Judá. Reinó Pekaya, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalias, capitán suyo, e hiriólo en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Arcob y de Arib, con 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y matólo y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Pekaya y todas las cosas que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ión, Abel, Bet-Maca y Janoa, y Sedes, y Azor, y Galad, y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, transportólos a Asiria. Y Oseas, hijo de Elá, hizo conjuración contra Peca, hizo de Remalias, e hiriólo y matólo, y reinó en su lugar. Y los 20 años de Jotam, hijo de Uzía, lo demás de los hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalias, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzía, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sado. Y él hizo lo recto en ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzía. Con todo eso, los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Lo demás de los hechos de Jotam y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalias. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto en ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las gentes que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó perfumes en los altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol umbroso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y cercar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo Rezín, rey de Siria, restituyó Elat a Siria, y echó a los judíos de Elat, y los siros vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí.
Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y atendióle el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y tomóla, y transportó los moradores a Kir, y mató a Rezín. Y fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y visto que hubo el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió a Urías sacerdote el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y Urías el sacerdote edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que vino el rey de Damasco, hubo visto el altar, acercóse el rey a él y sacrificó en él. Y encendió su holocausto y su presente, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus pacíficos junto al altar. Y el altar de bronce que estaba delante de Jehová, hízolo acercar delante de la frontera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y púsolo al lado del altar hacia el aquilón. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana, y el presente de la tarde, y el holocausto del rey y su presente, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su presente, y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre de holocausto, y toda la sangre de sacrificio, y el altar de bronce será mío para preguntar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz las cintas de las basas, y quitóles las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y púsolos sobre el solado de piedra. Asimismo la tienda del sábado que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera del rey, mudólos del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Lo demás de los hechos de Acaz que puso por obra, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y pagábale tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria partió contra todo el país, y subió contra Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria, y transportó a Israel a Siria, y púsolos en Ala, y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en lo de los reyes de Israel que hicieron, y como los hijos de Israel paliasen cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen allí perfumes en todos los altos, a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, pues servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá,
por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos, y entrególos en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam reempujó a Israel de en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho, por mano de todos los profetas o siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cutha, y de Ava, y de Amat, y de Sepharvaim, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria: Las gentes que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de Samaria no saben la costumbre del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en ellos, y aquí los matan, porque no saben la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, y enséñenles la costumbre del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria, y habitó en Betel, y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses, y pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benod, y los de Cutha hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los hebeos hicieron a Nibás y a Zarzac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos al fuego de Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Y temían a Jehová, e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto, y les mandó, diciendo: No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les sacrificaréis, mas a Jehová
que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis y a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis dioses ajenos. Y no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Empero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Gracias por compartir la lectura de las Sagradas Escrituras con nosotros. Búscanos como Semilla de Vida en Facebook e Instagram. Dios te bendiga.